¿Qué es lo que ocurre con un dólar inestable? Aquel votante, el 30% de Macri, recordemos hay un 30 de Macri, un 30 de Cristina que se mantienen muy fieles, ese 30 es muy sensible al dólar. Claro. Y es muy sensible a lo que puede ocurrir con un dólar que crece. Y también la otra variable, que es aún más preocupante, es la de la gente con bajo poder adquisitivo, que cuando sube el dólar en la Argentina sube los precios. Va atado. Está Tienen comprobado, un hilo mirá, invisible que es en la última devaluación, el 62% de las empresas remarcaron en torno al dólar. Encima hay una cuestión también bastante preocupante, que es que todavía hay un retraso en la remarcación respecto a la última devaluación. Entonces, hoy en Hacienda y hoy en el Central están con el desvelo de bajar la cotización del dólar. Ayer la empleada de un minimercado me decía, hay días concretos que me piden remarcar 3 veces en el mismo día el precio de un producto. 3 veces en el mismo día. Y aparte con un contexto en el cual el mundo, hoy sí es cierto, el mundo hoy no ayuda. ¿Por qué? Porque si todos los emergentes devalúan, también devalúa la Argentina. Claro. Y dado el contexto del Fondo Monetario Internacional, el gobierno tiene, y la palabra que te voy a usar te va a sonar polémica, tiene un cepo en intervención. No es el cepo para el que compra y vende, es un cepo para las franjas en las cuales puede intervenir o no. Es lo que yo le decía antes a Pablo. Digo, el Banco Central todavía no puede hacer nada porque estamos, si bien estamos cerca lamentablemente, pero todavía no tocamos ese techo, no lo pasamos el de 50. Todavía no pasamos el techo de 50, pero también la psicología argentina hace que cuando el dólar sube un poco, ya empieza a ser tema. Cuando es tema, hoy cuando mirás quién compra también hay que plantearlo. Si en el gobierno saben que la inestabilidad en el dólar le genera inestabilidad en las elecciones, en la oposición también lo saben. Cuando vos mirás quién compra dólares hoy, que es una pregunta que tal vez te haces, no son los inversores de 10.000 dólares, no son los inversores de 1.000 dólares, no son los de 500 dólares, no son... Grandes empresarios, digo, imagino son yo, ¿no? Inversores institucionales, que son grandes empresas, claro, y inversores internacionales que tenían determinados bonos, venden sus bonos en pesos y compran dólares. Con esa realidad es que el mercado se mueve. Hay muy poca oferta de dólares y demanda no de la gente. No es ¿por qué? Porque la gente con el poder adquisitivo menor tampoco hay capacidad de ahorro. La gente que no llega a fin de mes no le queda un margen para que ahorre y mucho menos para comprar. Ahora digo, ¿puede llegar a haber un cambio con respecto a la semana que viene cuando comiencen estas subastas diarias? Debería haber un cambio con las subastas y con la contracara, que es lo que mostraba el presidente ayer en Twitter, de los camiones, la soja, la cosecha, sí, tuiteó las Macri, liquidaciones. la fila hoy de estacionalmente estás en una temporada en la cual la liquidación de divisas del campo no llegó. No, supuestamente ahora mediados de abril, primera semana, veremos. Tenés mediados de abril eso, sí. Tenés el 5 de abril lo que va a ocurrir con el Fondo Monetario Internacional y si llegan o no estos 10.000 millones. Sí. Y un asterisco gigante para los argentinos que es, ojalá que esos 10.000 millones no se usen para licuar al dólar. Porque digo, si no la película ya la vimos muchas veces. Sí, es un demasiadas veces. Y también falta cierta picardía de saber que en pretemporada de elecciones va a haber más volatilidad. Vas a tener... Hay mucha gente a la que le sirve que el dólar suba. Y no me refiero al ciudadano de pie. No me refiero al que paga la leche y que tiene insumos importados. Pero un exportador sí. Un exportador por un lado o un operador político por otro. También. Si vos estás hoy en la cárcel, tenés dólares y tenés posibilidad de generar cierta inestabilidad, te va a convenir también. Entonces, es un momento para tomarlo con mucha responsabilidad. Yo habitualmente te hablo medio chiste del dólar y la situación, pero hoy, si la situación no se controla, estamos hablando de un escenario político-económico muy, muy preocupante. No te hablo ni de bancos, ni de reservas, ni de depósitos. Todo eso está en una variable muy, muy controlada y muy por encima de otras situaciones. Pero sí te hablo de la variable precios, la variable inflación, la variable pobreza, la variable elecciones, con una situación que si siguen aumentando los precios por encima de los salarios, la estabilidad o el humor social de cara a las elecciones es muy preocupante para el gobierno. Por último, José, y ya nos vamos a la pausa, te quería consultar esto. ¿Qué pasa o cuál sería el escenario
Ojalá que no, pero la verdad es que casi 45 pesos. Si sobrepasa los 50 pesos el dólar, ahí sí no, hay una capacidad de licuarlo y bajarlo, pero la verdad es que es una situación a la que hasta ahora nadie quiere llegar. Mucho, digamos. Sí. Aumentaron muchísimo las tasas. Las tasas hoy también hay que decirlo, las tasas hoy matan a la economía. O sea, la tasa que pone hoy de referencia el Banco Central a la actividad económica no es que le da un resfrío, directamente la mata. Entonces, son tasas de terreno de crisis, no son tasas para que la economía sea viable y menos tasas para una economía preelectoral. Habitualmente, seas gobierno macrista o kirchnerista, nadie quiere llegar a una elección con una economía paralizada. Estas tasas, también hay que decirlo, te paralizan la economía. Totalmente. Gracias, José. A vos. Como siempre, un placer que estés con nosotros. Nos vamos a la pausa, no se muevan de allí.